Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pato Shakespeare, el programa de literatura preferido entre los habitantes de los lagos de Palermo. Bueno, y antes de arrancar con nuestro tema de hoy, queríamos hacer un anuncio, y es que ya está inaugurada la biblioteca Pato Shakespeare, así que si después de ver uno de nuestros episodios se quedan con las ganas de leer una novela, que es nuestra idea y nos gustaría mucho que sucediera, pueden contactarnos a través de Instagram en pato.shakespeare, ¿sí? El link está abajo en la descripción. Nos piden esa novela y nosotros la vamos a compartir con ustedes, ¿sí? Para que después nos comenten qué les pareció. Así que ya saben, si tienen ganas nos contactan, y si les gustan nuestros videos pueden suscribirse a nuestro canal para tener más novedades del pato. Y ahora sí, empezando con nuestro tema, hoy tenemos un enorme desafío junto con mi co-conductor del pato, porque vamos a hablar de una escritora en letras mayúsculas, ¿sí? Que es la señora George Eliot, una de esas autoras que combina a la perfección la sutileza del lenguaje, ¿sí? La maestría en la redacción, con una capacidad de observación inmensa, ¿sí? Así que empecemos por el principio. George Eliot, o más bien Mary Ann Evans, que era su verdadero nombre, nace en Coventry en el año 1819, y ya desde niña va a ser un personaje bastante excéntrico, en el sentido que tuvo una educación bastante atípica para ser una niña, porque su padre la envía a los mejores colegios, y más allá de eso, ya de adulta ella va a tener una obsesión por autoperfeccionarse constantemente y tener una educación equivalente a la que podría haber tenido un hombre, ¿sí? De hecho, cuando muere su padre, y como George no había conseguido aún ningún buen partido, ella se va a dedicar a hacer un largo viaje en el continente, ¿sí? Uno de esos tours educativos, el Grand Tour, que era tan frecuente entre los hombres, pero mucho menos común entre las mujeres. Y ahí en este viaje ella va a aprender a hablar francés, a hacer alemán. De hecho, ella se convierte en traductora de alemán y también en crítica literaria. O sea que estamos hablando de una escritora mucho más profesional que lo que podrían haber sido Charlotte Brontë o Jane Austen, ¿sí? Y además más cosmopolita, ¿sí? Ya no está en ella la idea de escribir como un divertimento, como un pasatiempo cuando no está ocupada en una tarea doméstica, tal como decían Jane o Charlotte, aunque sabemos que en realidad no era tan así tampoco entre ellas, ¿sí? Y además de eso, George va a ser un personaje bastante avant-garde para su época. Y acá tenemos que entrar a la sección intrusos o los chimentos en la literatura, ¿sí? Porque George va a trabajar como crítica literaria y como periodista, ¿sí? Y en uno de esos diarios en los que ella trabaja va a conocer a George Lewis, ¿sí? Y él era un especialista en Goethe. De hecho es el que había escrito la biografía más importante de Goethe en inglés. Y era un hombre casado, ¿sí? Y ellos dos van a empezar un amorío, pero no es que simplemente se van a convertir en amantes a nivel clandestino, cosa que podría haber sido tolerada en la sociedad victoriana, que era bastante hipócrita, sino que iban a empezar a funcionar como marido y mujer, lo cual fue sumamente escandaloso e hizo que George quedara sumamente excluida, ¿sí? De ciertos círculos sociales, lo cual no la amargó demasiado, y en lugar de ir a tomar el té con algunas amigas, lo que hizo fue estudiar latín y griego, otra de las cosas que las mujeres no podían hacer en esa época. Pero por cierto, George Lewis no fue excluido de ningún círculo, aún siendo él el marido infiel, a decir verdad. Pero bueno, podríamos decirnos que, ¿por qué George, ¿sí? Que participa en los círculos intelectuales de su época como ninguna otra autora antes, igual elige ocultarse detrás de un seudónimo masculino? Y en realidad la conclusión a la que podríamos llegar es que en el caso de George, el nombre masculino no es tanto un seudónimo, ¿sí? Para ocultar su identidad, para preservarse de las críticas, como un disfraz, ¿sí? Porque su objetivo era pasar por varón y escribir como varón. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, estaba en la época de George ese prejuicio de que el hombre era un ser racional y la mujer era un ser sentimental, ¿sí? Un ser gobernado por las pasiones. Y por eso la literatura femenina quedaba condenada un poco a ese costado de lo sentimentaloide, de lo rosa, de lo ligero. Y George, muy consciente de eso, quería tomar distancia de ese costado, porque su literatura es de hecho sumamente reflexiva, profunda, ¿sí? Casi con un nivel de reflexión filosófica muy alto. Entonces, por eso es que ella se oculta bajo este disfraz masculino y se va a oponer a este tipo de literatura rosa, así que aún hoy seguimos encontrando lamentablemente como literatura para chicas, ¿sí? De hecho, George escribe un ensayito que está editado en español por la editorial Impedimenta, después se los voy a mostrar, ¿sí? Que se llama Las novelas tontas de ciertas damas novelistas. ¿Y qué hace en este ensayo? Que su título en realidad ya lo dice todo, arremete contra esas escritoras de esta chic lit. Y lo que dice es que lejos de conseguir algo en pos de la liberación femenina, lo que hacen es perjudicar la causa de las mujeres, porque únicamente siguen reforzando ese prejuicio de la mujer como tonta, como liviana, ¿sí?
al final de ese ensayo lo que George va a hacer es comparar a estas ciertas damas novelistas de novelas tontas, ¿sí?, con ese asno de la fábula que creía que sabía tocar la flauta, pero en realidad un asno no toca la flauta, aunque un pato puede escribir grandes obras de teatro. Entonces, por cierto, sus colegas no lo consideraron muy amigable, sino se ganó el cariño de sus colegas llamándolas asnos. De hecho, es un lugar común en la crítica literaria oponerse a esta falta de solidaridad de género de George para con las otras escritoras mujeres, de sororidad diríamos hoy. Y va a ser bastante controversial este lugar de George, ¿sí?, en relación al feminismo, ¿sí? De hecho, si les digo que después le niega a su amigo George Stuart Mill la firma para el proyecto de voto femenino que George Stuart Mill estaba llevando a cabo, no los convenzo demasiado que era feminista, ¿sí? Pero es un lugar muy ambivalente entonces este que ocupa George, que por un lado, como Marian Evans la mujer, era sumamente revolucionaria y contradecía las convenciones sociales, pero por el otro lado tiene una actitud bastante culpógena como autora y va a escribir desde una posición mucho más conservadora. Pero aún así, lo contradictorio, lo ambivalente, es que hay un salto enorme de calidad en la literatura de George con respecto a otras de sus predecesoras, ¿sí? Porque está esta cuestión en ella de no querer aceptar las limitaciones que se le ponían a una mujer. Era sumamente ambiciosa y, como les decía, quería escribir de todos esos temas que también escribían los hombres, ¿sí? Ella no va a aceptar esta distinción de que la mujer escribe solo sobre asuntos domésticos o sobre el cortejo. Quería escribir sobre cuestiones públicas. Esto que veía Jane, que las mujeres no tenían un lugar de participación en la historia, no va a ser así para George. George se va a meter con los temas de interés general. Por ejemplo, va a hablar de la lucha de clases, va a hablar del avance de la ciudad por sobre el campo, de los surgimientos del nacionalismo, de los problemas de la modernidad. Todas esas cuestiones aparecen en la novela de George Eliot muy marcadamente. Y además va a construir un tipo de narrador que ya no es un narrador sentimental, sino que es el narrador típico del realismo, objetivo, frío e intelectual. Nosotros hoy vamos a hablar de una de las novelas de George, y es esta que tengo acá, Middlemarch, que es tal vez su novela más conocida, ¿sí?, por aquella por la que podríamos empezar a leer a George Eliot. Así que podríamos empezar preguntándonos sobre el porqué del título. ¿Por qué Middlemarch? Bueno, hay muchas explicaciones. La primera podría ser que este pueblo inventado, Middlemarch, queda en el medio de la nada, ¿sí? No sabemos a dónde está. Por otra parte, algunos dicen que con Middlemarch se está expresando la adscripción al género de la novela realista. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho ya, la novela realista es un género que representa a la clase media, ¿sí?, y que además, en su afán de objetividad, siempre está buscando el justo medio. Ahora, también hay algunas interpretaciones mucho más osadas del título, y es que George estaría aludiendo a una fecha en particular, que es el 15 de marzo del 44 a.C., la fecha en la que muere Julio César, y Cleopatra entonces vuelve hacia Egipto para recuperar su poder. Y esta clave de lectura es interesante si nos permite una interpretación más feminista de la obra, que nos estaría hablando, por un lado, del asesinato de un tirano, y por el otro lado, de una mujer ocupando una posición de poder. Y es bastante interesante esta cuestión. Por otro lado, podríamos empezar a pensar qué pasa con este pueblo imaginario, ¿sí?, que sucede en el que transcurre la acción, Middlemarch, ¿sí? Era una actitud bastante común, esta de inventar una pequeña comunidad en la cual, que funciona como un microcosmos, ¿sí?, casi como un estudio de casos, ¿sí?, porque a partir de ver esta sociedad microscópica se podían analizar la totalidad de las relaciones sociales y reproducir la totalidad de una sociedad de una manera mucho más clara, ¿sí?, ver todos los hilos que entretejen esa sociedad. De hecho, en la novela de George van a aparecer todas las clases sociales a partir de distintas familias. Están los Brooke, que van a representar a la aristocracia terrateniente. Están los Vinci, que son estos nuevos ricos o burgueses. Están los Guard, que representan a la clase más baja o a los arrendatarios. Sí, esta actitud, por ejemplo, podemos verla en otro autor que nosotros mencionamos, esto de representar una pequeña comunidad idealizada. Por ejemplo, hablamos de el autor suizo, ¿sí?, Gottfried Keller, que escribe Enrique el Verde, en nuestro episodio sobre las novelas de colores. Y él también escribió un libro que se llama La gente de Sevilla, en el que aparece esta comunidad pequeña, en la que se pueden ver todos los hilos y las tramas que la recorren. Y George Eliot también va a comparar al novelista con un tejedor, ¿sí?, que va entretejiendo y entramando. Y acá en Middlemarch hay dos historias entramadas. Por un lado tenemos la de Dorothea Brooke, la que podría ser la heroína,
de esta novela, que se mueve en un círculo aristocrático, cerrado. Y por el otro lado tenemos a Lydgate, el médico, que se mueve en el círculo de la burguesía, ¿sí? Pero en cierto momento esas dos historias van a confluir y se van a entrecruzar entre ellas. Ahora, sobre nuestra heroína, Dorotea, George nos anticipa algunas cosas ya desde el prólogo, ¿sí? Porque la va a comparar con Santa Teresa. Ahora, si yo les digo que Santa Teresa es la fundadora de las Carmelitas Descalzas, no los convenzo demasiado, ni de que esta es una novela divertida como para ponerse a leer sus más de 1000 páginas, ni tampoco de que es una novela feminista. Ahora, si les contara que cuando tenía tan solo 10 años se escapa de su casa y va al campamento de los moros y los herejes, tal vez ya la cosa cambia. Y además podríamos decir que Santa Teresa, yo no soy especialista en cristianismo, pido perdón por mi ignorancia, pero algunas de las cuestiones que leí que son bastante interesantes es que, por ejemplo, ella es internada en un convento porque a los 14 años ya tenía un amorío con su primo, que después era tan rebelde que va a pasar en 20 años por más de 16 conventos porque todos les expulsaban, que viajó por Europa y por América, que dejó muchos libros escritos, que tuvo amoríos a lo largo de su vida como interna en un convento, y finalmente fue condenada por el Tribunal de la Inquisición como bruja. Así que por todas esas razones muchos la consideran una precursora del feminismo. Y George Eliot nos va a decir que en el medio de pueblos pequeños e ignotos, como Middlemarch, hay muchas mujeres escondidas que son como Santa Teresa, así que ansían una vida de aventura, así que no se conforman, ¿sí?, con las limitaciones de una mujer, pero que su grandeza espiritual no encuentra cómo realizarse, ¿sí?, entre las estrechas posibilidades que podía tener una mujer para realizarse en ese momento. Santa Teresa le sirve además a George Eliot para denegar esta cuestión de la supuesta superioridad natural de los hombres. Y además, por otra parte, podríamos hablar de Dorotea, ¿sí?, y de Santa Teresa como estos personajes sumamente ambivalentes, porque al mismo tiempo que George nos dice esto, también Santa Teresa está encarnando esos valores que según George Eliot son la esencia de la feminidad, como la austeridad, el sacrificio. ¿Sí? Hay una idea en George Eliot que es que la mujer consigue una superioridad desde la cual puede criticar y oponerse al poder del hombre, pero esa superioridad se consigue a través de su sacrificio. ¿Sí? Al ser ella pura e impoluta, puede observar desde arriba a los hombres que están manchados por el barro de la acción. Una postura bastante controversial, por cierto. Ahora sí, ya yendo a la historia de Dorotea, nuestra heroína, podríamos decir que de alguna manera reproduce la historia de Santa Teresa. Dorotea, cuando la conocemos, es una joven heredera, huérfana, rica, ¿sí?, que vive junto a su tío, un hombre más bien solterón, que no tiene muchas dotes para criar o hacerse responsable de nadie, y también con su hermana Celia. Y este par de hermanas, Dorotea y Celia, nos recuerda un poco al par de hermanas de Jane Austen en Sensatez y Sentimientos, Marian y Elinor Dashwood. ¿Por qué? Porque ambas se contraponen. Y si Celia vendría a ser como Elinor, la hermana juiciosa, pragmática, que no tiene ninguna ambición más que lo que toda mujer victoriana debía ambicionar, o sea, casarse con un hombre de su clase para tener hijos que le daban sus tierras, Dorotea todo lo contrario, es una joven altruista, soñadora, sumamente apasionada y que sobre todo se caracteriza por su sed de conocimientos, por su necesidad de saber y obtener cada día más datos y hechos y saberes. Ahora, ¿qué pasa? Dorotea se choca contra la realidad que podía experimentar cualquier mujer, ¿sí?, con las limitaciones que podía encontrar para obtener una educación. Entonces va a empezar a meterse en la cabeza que la única manera que ella tenía para obtener independencia era casarse, pero no casarse con cualquiera, ¿sí? El casamiento no es para ella una finalidad en la vida, sino ser un medio para obtener esa erudición que ella estaba soñando. Por eso quería casarse con un hombre que supiera mucho, que le pudiera enseñar y darle la misión de convertirse en una especie de asistente. Si ella sueña con un marido que no sea como el modelo de Darcy, un joven, galán y rico, sino un Milton. Si quieren a Milton, el autor del Paraíso Perdido, ¿sí?, que se queda ciego, y son sus hijas las que tienen la misión de sacrificar su vida para ayudarlo a él a terminar su obra. La visión del matrimonio de Dorotea es una visión martírica, sacrificial, lo cual se contradice un poco con otra de sus características, que es esta afán altruista y bastante masculino de querer, por ejemplo, construir todo un barrio para que los arrendatarios pobres de su tío vivieran en condiciones dignas.
Ahora, ¿qué va a pasar? Dorotea va a conocer a su candidato perfecto que va a visitar a su tío, el doctor Casaubon, que es un párroco, pero además es un erudito y que, como Milton, podría ser su padre. Y la cuestión con este personaje es que realmente no es un galán, no la deslumbra ni por su belleza ni por sus dotes de orador, sino más bien por la grandilocuencia de sus planes intelectuales. Él está pensando que va a escribir una gran obra, la llave de todas las mitologías, que supuestamente iba a encontrar de una buena vez por todas la conexión entre todas las religiones. Entonces podemos ver que hay algo sumamente quijotesco en esta Dorotea que quiere contribuir en esta misión. Por un lado, cree que ella puede resolver todos los problemas económicos de los campesinos, cree que puede ayudar a un viejo sabio a resolver la obra que iba a cambiar la historia de la cultura universal. Cree que va a solucionar todas las injusticias que sucedan en el pueblo. Y a la vez también hay algo muy fáustico en Dorotea, ¿sí? En este afán tan romántico de llegar a conocer el saber absoluto. Un dato importante que hay que tener en cuenta, y porque es bastante llamativo, es que la novela tiene una especie de elipsis, ¿sí? Hay una situación importante que se saltea. Primero nos encontramos con la declaración muy poco romántica, por cierto, que hace Casaubon, que únicamente le manda una carta al tío pidiendo la mano de Dorotea. Y después directamente nos encontramos en la escena siguiente a Dorotea en su luna de miel. Y uno podría preguntarse por qué George Eliot se saltea un dato tan trascendente como es la boda. Y acá yo encuentro dos razones. Por un lado me veo tentada a pensar que George Eliot un poco suscribe a esta idea de los dramaturgos neoclásicos franceses que creían que era vulgar y poco pudoroso representar la muerte, porque el casamiento de Dorotea es en un punto una muerte, ¿sí? De hecho, Casaubon le dice a ella en un momento que nunca toca flores porque cree que se le podrían morir en las manos. Y hay algo de lo moribundo, de lo infértil en Casaubon, que no puede producir una obra, que no puede claramente tener hijos porque hay una ausencia del cuerpo en el matrimonio entre estos dos personajes, ¿sí? Hay una idea de lo gris, ¿sí? Lo que está decayendo. Entonces, ¿cómo nos encontramos a Dorotea, ¿sí? En ese casamiento, después de ese casamiento, que además no se menciona, digamos, porque para George Eliot el matrimonio era solamente un paso, ¿sí? No era la misión definitiva de Dorotea. Entonces es una cuestión de restarle importancia y demostrar que la suya no es una novela de cortejo. Ahora sí, ¿cómo nos encontramos a Dorotea? La encontramos en su primera escena durante su luna de miel en Roma llorando. Y esa melancolía va a acompañar todo el matrimonio Casaubon. Porque la historia de Dorotea es un poco la historia de las ilusiones perdidas. Por eso yo decía que hay un vínculo entre las novelas de George Eliot y Goethe. Porque acá parece ser que triunfa esta idea de que madurar y crecer es renunciar a los ideales de la juventud. Dorotea va a descubrir, ni bien se case, que Casaubon no le va a abrir las puertas a ningún conocimiento, no le va a enseñar nada y que tampoco le va a poder proveer de esa misión que ella quería tener, ni siquiera como su ayudante, ¿sí? Dorotea está muy sola desde el momento en que se casa, ¿sí? Porque Casaubon todo el tiempo lo que va a hacer es dedicarse únicamente a ir a bibliotecas para escribir en soledad su obra. Y ahí es cuando entra en escena otro personaje muy importante que no habíamos mencionado, que es Will Ladislaw. ¿Quién es Ladislaw? Es un pariente pobre al que Casaubon mantiene, lo cual en principio podría parecernos muy generoso, después vemos que no es tan así. Y Ladislaw es un poco el doble opuesto de su primo. Es un joven bohemio, muy lindo, ¿sí? Artista, y tiene algunas características bastante femeninas, es muy sensible en contraposición a Casaubon, que lo que representa siempre es el poder patriarcal, ¿sí? Y Casaubon, a pesar de que mantiene a este joven, no le tiene mucha simpatía y menos ganas tiene de que su esposa se familiarice o tenga algo que ver con él. Lo que pasa es que, como decíamos, que Casaubon todo el tiempo la deja sola a Dorotea. Dorotea va a aprovechar para encontrarse con Ladislaw y recorrer juntos Roma, y en esa situación la intimidad entre ambos va a crecer. No sean mal pensados, Dorotea es un personaje sumamente devoto y religioso, casi fanática podríamos decir, así que ni pensamientos prohibidos tiene. Lo único que le interesa a ella de Ladislaw es que él sí es generoso y le comparte sus conocimientos, le muestra obras de artes romanas, le muestra las iglesias que hay en la ciudad. Ahora, Ladislaw también va a ser el que aniquile simbólicamente a su primo. ¿Por qué decimos esto? Porque Ladislaw abre los ojos de Dorotea, la saca de esa ceguera en la que ella permanece constantemente y le muestra que aquella gran obra por la cual ella se había casado con Casaubon finalmente no era nada más que una fruslería, ¿sí? Era una obra absolutamente
insignificante que en realidad ya había sido hecha, ¿sí? Todos los problemas que supuestamente Casaubon iban a descubrir, Ladislaw le cuenta que ya habían sido escritos anteriormente y solucionados por otros pensadores más innovadores que Casaubon. Y esto, por supuesto, derrumba todo el mundo de Dorotea, ¿sí? Porque empieza a sentir una furia, una ira, ¿sí? Que se va a transformar en una furia asesina en un momento. Ya vamos a ver por qué decimos esto, ¿sí? La cuestión es que a partir de entonces empieza a haber desavenencias en el matrimonio entre Dorotea y Casaubon. Ahora hay que aclarar que Dorotea no es la única que sufre, y esto es un dato muy interesante de las novelas de George Eliot, que en ningún momento son maniqueas, todos los personajes tienen matices. Casaubon también va a sufrir, ¿y cómo lo sabemos? Porque el narrador de Middlemarch, en lugar de permanecer siempre en la perspectiva de la protagonista, lo que va a hacer es ir moviéndose la conciencia de un personaje al otro para construir una narración sumamente multiperspectivista. Entonces también conocemos la perspectiva de Casaubon, que empieza a sentir que su esposa, de haber sido una aliada y una secretaria dócil, ahora se estaba transformando en una observadora cruel, ¿sí? En una jueza de sus obras que intuye y descubre todas sus frustraciones. Con lo cual van a empezar las discusiones en medio de este clima de malaveniencia. Ambos van a volver a Lowick, su casa, ¿sí? Sus propiedades, que es muy melancólica y de alguna manera acompaña el clima melancólico de toda esta novela en la que impera esta sensación tan típica del renacimiento inglés, del decaimiento del mundo, como si fuese que el tiempo pasara irremediablemente, y esto generará una angustia en los personajes que ven todo deteriorarse. ¿Y qué es lo primero que se va a deteriorar? La salud de Casaubon, que ni bien llegan a Lowick, tiene un ataque al corazón. Y este ataque al corazón es la excusa que van a encontrar George Eliot y su narrador para mezclar la historia de Dorotea con esa otra de las que yo les hablaba, que es la historia del doctor Lydgate, que va a ser el doctor de Casaubon. ¿Quién era el doctor Lydgate? Es un doctor, un médico muy joven que llega a Middlemarch después de haber tenido una educación en las mejores universidades de Europa, esa educación cosmopolita que Dorotea nunca pudo tener. Y hay que decir que Lydgate es el alter ego de Dorotea, ¿sí? Es muy parecido a ella y en algún punto nos da mucha bronca que ellos dos nunca se hubiesen cruzado antes y hubieran terminado juntos, ¿sí? Y Lydgate es tan altruista y soñador como Dorotea, ¿sí? Él quiere ascender socialmente, pero no en el plano material, porque tanto Lydgate como Dorotea son personajes que siempre están por fuera de las preocupaciones materiales. Él tiene ganas de consagrarse como una eminencia científica, pero en eso se va a tener que chocar contra la medianía justamente de Middlemarch, contra la mediocridad de sus habitantes y de los médicos que ahí ya estaban, que no quieren que haya cambios y se reniegan de estas innovaciones científicas que Lydgate va a proponer. Y además Lydgate se parece a Dorotea en el hecho de que hace elecciones amorosas sumamente equivocadas. Él se va a enamorar de Rosamond Vincy, que también es un personaje que funciona como doble opuesto de Dorotea. Todos los personajes tienen un poco su doble. ¿Por qué digo que es el doble opuesto de Dorotea? No solo porque Dorotea es morocha y Rosamond es rubia, sino que cada una de ellas representa uno de los estereotipos típicos de la mujer en la era victoriana. ¿Sí? Si Dorotea representa la imagen del ángel del hogar, Rosamond va a ser una especie de femme fatale, esa Eva que tienta y pierde a los hombres, ¿sí? Dorotea es una mujer sumamente austera y espiritual, y Rosamond va a ser superficial y adicta a los lujos, ¿sí? Y si Dorotea es una mujer discreta y pudorosa, Rosamond todo el tiempo lo que quiere es mantener a los hombres a su merced. Y lo que va a terminar haciendo en este matrimonio desavenido que también van a tener Rosamond y Lydgate, que un poco reproduce los problemas matrimoniales de Dorotea y Casaubon, es también cercenar a su marido. Pero no ya del mismo modo, porque Lydgate tiene una misión a diferencia de Dorotea. Su misión era construir un hospital de pobres en Middlemarch. Pero son las ambiciones desmedidas de su esposa, sus ansias de lujo, las que lo van a llevar a la ruina y finalmente van a hacer que él tenga que renunciar a sus ideales y corromperse para obtener el dinero para pagar las deudas. Ahora, volviendo a Dorotea, algunos dicen que ella es el ángel de la destrucción. ¿Por qué la llaman así? Porque ella es la que va a terminar provocando, no literalmente, claro está, la muerte de su marido. ¿Por qué? Porque si el médico Lydgate le había recomendado preservar la tranquilidad de este hombre para que no volviera a sufrir un paro, ella lo que va a hacer es alterar sus nervios. ¿Cómo es que hace esto? Bueno, en un momento le va a solicitar a su marido que tenga en cuenta
a Will Ladislaw en su testamento. Y claro está, esto despierta todos los demonios y todos los celos de Casaubon, que a partir de entonces va a urdir un plan, ¿sí?, para deshacerse de este personaje. Porque ¿qué pasa? Nosotros nos imaginamos a Casaubon como un personaje que es frío como un témpano, pero tal vez no lo es tan así. Me parece que en esto está la grandeza de George Eliot, que no solamente representa todos los entramados sociales y los vínculos que hay entre los personajes, sino también la profundidad del alma humana. Y uno de los personajes más ricos en este sentido es Casaubon, ¿sí?, que va a sufrir enormemente, ¿sí?, va a estar perdido en su interior, porque se imagina que mientras él está viejo y moribundo, ya se está forjando el próximo matrimonio de Dorotea con Ladislaw, ¿sí?, un joven, ¿sí?, que lo va a sustituir de alguna forma. Y entonces va a pensar cómo evitar esto y mantener su poder sobre su esposa incluso después de muerto. Así que pone una cláusula en su testamento según la cual Dorotea iba a heredar y iba a ser la dueña de todas sus propiedades, a menos que se casara con Will Ladislaw, y en ese caso perdía todo automáticamente. Después de hacer eso, él muere, ¿sí? Y la familia de Dorotea, cuando descubre esta cláusula tan humillante, ¿sí?, que les parece que no solamente deshonra a Dorotea, sino que además es ridícula, porque cómo podía ser que una Brooke se quisiera casar con un pobretón como era Ladislaw, se la ocultan a Dorotea. Así es que ella permanece en la ignorancia de esto. Aún así, tras la viudez de Dorotea, Ladislaw vuelve a Middlemarch y el amor entre estos dos personajes va a ir creciendo, lo cual va a provocar un tremendo conflicto interno entre Dorotea, que se debate ahora entre su amor por Ladislaw y su deber, ¿sí?, porque había prometido a su marido que iba a consagrar su vida solamente a terminar esa obra que él había dejado inconclusa y que ella sabía que no servía para nada. ¿Y quién va a liberar a Dorotea de este conflicto? Su juiciosa hermana Celia, que obviamente lo último que quería hacer era empujar a su hermana a los brazos de este loquito que era Ladislaw, pero es lo que termina haciendo, ¿sí?, porque ella le cuenta cuál es esa cláusula. Y a partir de que Dorotea se entera, va a tener un efecto sumamente positivo en ella, porque va a ser como una especie de liberación, ¿sí? Cuando descubre la pobreza espiritual e intelectual que había tenido su marido, ya no va a sentir ese deber de tener que terminar la obra ni de fidelidad hacia él. Y ahora que sabía que Ladislaw era un sujeto prohibido, claro está, el deseo aumenta. Así que si antes ni siquiera ella misma se confesaba ese deseo, ahora va a ir a correr en búsqueda de Ladislaw y le va a confesar su amor. Ahora, podríamos pensar que entonces la novela tiene un final feliz, ¿sí? Dorotea corre a Ladislaw, él la abraza, ahora ya no le importa ser pobres, pero no es tan así, ¿sí? Porque Middlemarch es una novela realista y que lo que nos muestra es que las dificultades siguen estando. Un matrimonio con una distancia social tan grande es dificultoso, no es aceptado, ¿sí? Y que no hay ningún personaje que pueda permanecer por fuera de las circunstancias de su tiempo y de su espacio. Y en este sentido hay que tener en cuenta que Middlemarch no es una historia de matrimonio, ¿sí?, ni un análisis del amor, sino que lo que más bien nos quiere mostrar George Eliot a través de este personaje, que no logra ser Santa Teresa, ni logra ser una de las hijas de Milton, tal como se había propuesto, sino que Dorotea es una heroína falible, ¿sí?, que se va a chocar contra la realidad. Es lo que pasa con todos los personajes idealistas, ¿sí?, que quieren reformar y cambiar algo en sus pueblos, ¿sí?, en pueblos tan conservadores como eran los pueblos rurales en Inglaterra, ¿sí? Nos encontramos con que todos los personajes idealistas, ya sea Dorotea, Ladislaw, Lydgate, fracasan, ¿sí?, se frustran. Entonces hay una visión bastante desencantada de las utopías. Pero aún así hay que dejar en claro que la simpatía de George Eliot parece estar con estos personajes que tienen grandes expectativas, a pesar de que esas expectativas fracasen, y no así con esos personajes que son estrechos de miras, ¿sí?, y que tal vez no tienen grandes esperanzas, pero así tienen un final feliz, como podrían ser dos personajes de los que no hablamos tanto, que son Mary Garth y Fred Vincy, ¿sí? Parecería ser que es mejor tener proyectos colectivos, utopías, y chocarse con la realidad, que permanecer siempre en la medianía. En ese sentido, podrían olvidarse de todo esto que estuvimos diciendo en este episodio y resumir Middlemarch en una sola frase, como diría Beckett, que cuál es: lo intentaste, fracasaste, da igual, prueba otra vez,
fracasa otra vez, fracasa mejor. Eso fue todo por hoy, nos vemos en un próximo episodio de Pato Shakespeare y no olviden suscribirse a nuestro canal si les gustó este video. Chao.